Casarse es un gran ajuste, de ser independientes a compartirlo todo. Nuestro espacio, nuestras cosas, nuestras vidas. Y puede crear muchos conflictos, en especial entre recién casados. Es inevitable tener diferentes gustos en ciertas áreas, los cuadros que elegimos para la pared, o nuestra colección de música o vestimenta. En cualquier circunstancia, el conflicto es normal, pues descubrimos y adaptamos nuestras diferencias. Sila y yo, como todas las parejas, solemos tener conflictos, algunos por temas insignificantes. Cuando recién nos casamos, a Sila no le gustaban mis pantalones cortos. Los escondió. Estaba confundido y bastante molesto. Y luego, cuando al fin se calmó, unos días después, me dijo que no recordaba dónde los dejó. Ya la perdoné, aunque aún tengo la ligera esperanza de que aparecerán, aunque hayan pasado 40 años y 4 mudanzas. Uno de los problemas al compartir mi espacio es que sé que siempre puedo culpar a Nikki por lo que me sale mal. Ahora, hace poco llovía a cántaros, estaba por salir en mi bicicleta y no podía encontrar mi impermeable. Como Nikki no estaba en la casa, de inmediato asumí que lo había tomado y comencé a molestarme mucho. Pero luego, después de buscar un poco, descubrí que amablemente lo había doblado después de la última vez que lo usé y lo guardó. Así que descubrí lo fácil que es culpar al otro cuando algo sale mal. Una razón para la ruptura en las relaciones de pareja hoy es que cuando una pareja tiene conflictos piensan, «Oh no, me casé con la persona incorrecta, elegí mal a mi pareja». Y es un mensaje que los medios y la cultura popular tienden a perpetuar. Si una relación es buena, no habrá ningún conflicto. Pero es un mito. El conflicto es inevitable en cada relación. En parte porque somos naturalmente egocéntricos, en mayor o menor grado. Sabrán que es mucho más fácil centrarse en nuestros propios deseos, nuestras propias opiniones, nuestras propias necesidades y no en las de nuestra pareja. Me llamo Sally y yo nací en Egipto. Soy Sami, originalmente mi familia es de Egipto y vivimos en Sudán. Conocí a Sami cuando yo tenía 14 y él era mayor. Ella era muy atractiva. Su personalidad, en términos de ser ella misma, simple. Nada complicada. Me gustó desde el primer día. Gracias. Discutimos mucho el primer año de casados. Y era por pequeñas cosas y grandes cosas. Cuando nos casamos, nos mudamos juntos. Así que venimos de una cultura donde nos quedamos en casa de los padres hasta que nos casamos. Es la cultura. A mi madre bendita le gustaba encargarse de todo en casa, pero cuando nos casamos, yo encontré una vida diferente. Sí, debía lavar platos, doblar mi... Colgar tu ropa. Todas las cosas simples de la... Algunos de los conflictos giran alrededor de hábitos, como ver televisión por la mañana, por ejemplo, o de noche antes de dormir. Sí, me encanta la televisión. Tuve que cambiarlo porque a Sally no le gusta. Y llegamos al punto de, oye, ¿qué debo hacer? ¿Vamos a pelear todo el día o me olvido de la televisión? Lo logramos tras hacer un acuerdo de nunca tener una televisión Sí. en el cuarto. Nunca. Pero recuerdo los primeros 3, 4 años de matrimonio. Tuvimos la televisión en el cuarto. Es por sí, eso que discutíamos sí. tanto. No puedo cambiar a Sally. Y creo que ha llegado el punto en el que no puede cambiarme. Pero podemos aceptarnos con nuestra forma de ser. Experimentamos conflictos porque somos diferentes. Ninguna pareja está de acuerdo en todo. Somos individuales y llegamos al matrimonio con diferentes contextos, deseos, personalidades, prioridades, y somos diferentes como hombres y mujeres. En realidad, las discusiones no son del todo malas, porque guardarse sentimientos de enojo y dolor no es sano y no resuelve nada. El profesor John Gottman, un psicólogo que ha analizado los hábitos de parejas casadas por más de 40 años, dijo: discutir cuando se expresan quejas y disgustos
puede ser una de las cosas más sanas que una pareja puede hacer por su relación. El problema no es si estamos en desacuerdo, el problema es cómo lidiamos con estos desacuerdos. Lo más importante para cada pareja es tener las herramientas para resolver conflictos de forma constructiva. El primer requisito, si queremos resolver un conflicto de manera sana, es poder controlar nuestra ira. Queremos aclarar que la ira no es mala en sí, de hecho, es parte de nuestra naturaleza. Es lo que sentimos cuando algo está mal. Cuando debemos decir algo, cuando nosotros o alguien más fue tratado injustamente o herido u ofendido. Y la adrenalina que sentimos cuando nos enojamos está diseñada para hacernos reaccionar sobre la situación. Pero la ira puede usarse mal en numerosas situaciones. Recurrimos a 2 animales para ilustrar 2 maneras inapropiadas e inútiles de manejar la ira. Algunas personas, cuando se enojan, lo dejan saber enseguida. Los llamo rinocerontes porque si los provocas, es probable que bajen la cabeza y te ataquen. Cuando era estudiante, pasé 5 meses viajando por África. En una ocasión, junto con otros 8 viajeros, contratamos a un chofer de nombre Joseph para que nos llevara en su camioneta a un parque cercano. 20 minutos después de llegar, Joseph vio a un rinoceronte echado bajo un árbol de acacia. Salimos del camino y nos acercamos cuanto pudimos para fotografiarlo. Joseph nos tranquilizó. Si el rinoceronte corría para atacarnos, él conduciría más rápido. Pronto, nos dimos cuenta que el rinoceronte no estaba tan contento con nuestra visita. Enseguida, el enorme animal se puso de pie, bajó la cabeza y comenzó a golpear la camioneta. Joseph enseguida aceleró y, tal como dijo, escapamos del rinoceronte. Así fue hasta 1 minuto después en que nos quedamos sin combustible. Nos dimos vuelta y vimos al rinoceronte que corría entre una nube de polvo. Afortunadamente se detuvo muy cerca de nosotros. Se quedó ahí resoplando y moviendo la cabeza muy enojado, intentando que no avanzáramos de nuevo. Esperamos, quietos en nuestros asientos, lo que pareció una eternidad. Más tarde, y para nuestro gran alivio, el rinoceronte se alejó a unos 50 metros solo para volver y golpearnos de nuevo. Al final, tras 4 horas de larga espera, comenzó a oscurecer. El rinoceronte, ya cansado o aburrido, o ambos, se alejó en el horizonte. Cuando se fue, Joseph partió en la dirección opuesta para comprar combustible y nos dejó esperando en su camioneta. Tomamos grandiosas fotos, pero moríamos de nervios. Algunos actúan como el rinoceronte cuando están enojados, otros tienden a ocultar su ira. Cuando esto sucede, se vuelven callados y retraídos. Los llamamos erizos, porque cuando se sienten amenazados, se repliegan en sí mismos y sacan sus púas para mantener sus amenazas a distancia. Ahora, no es que los erizos no sientan ira, es solo que la demuestran muy diferente. Pueden esconder su afecto o volverse sarcásticos o tal vez desarrollar atención muy selectiva hacia su pareja. Aquellos que se comportan como erizos pueden pensar, no quiero lidiar con esto, o si ignoro esto, desaparecerá. Pero en realidad, la ira no desaparece, se queda guardada. Y cuando no pueden guardar más ira en ellos, es posible que exploten de una manera u otra. Rinocerontes y erizos deben aprender a manejar su ira adecuadamente. Marca. Si sabes que tienes un problema de ira, no te avergüences de pedir ayuda. El manejo de la ira existe y significa que no eres la única persona en sentirla. Cuando surge la ira, puede surgir de diferentes maneras, pero creo que las principales son: primero, nos sentimos enojados y la ira se incrementa. Tristemente, para algunos lleva a abusos físicos, o lleva a daños a la propiedad, o lleva a insultos verbales. La ira explosiva pierde de vista el propósito del enojo. En lugar de hacer contacto con la persona, solo la aplasta como si fuera un rinoceronte. Y la ira interna, la ira que nos convierte en erizos, supone que algo que debe ser a corto plazo termina por hacerse más largo. Terminamos en una situación donde nos volvemos hostiles, estamos en conflicto con alguien, aunque lo que causó el conflicto haya pasado. Es conveniente pensar en ello profundamente.
Porque detrás de la ira, del enojo, hay otras emociones. A menudo encuentro que algunas personas que se enojan fácilmente lo hacen porque están bloqueando otra emoción. Tal vez en realidad están asustados, se sienten seguros, enojados, o tal vez decepcionados o tristes. Te sientes más poderoso, enojado. A la larga, las relaciones más profundas se construyen en la vulnerabilidad. Nos enojamos porque creemos que es seguro, es dominante, poderoso, agresivo. Pero en realidad estoy en un lugar más seguro cuando digo, tengo miedo, estoy triste, estresado. Y en esos momentos, cuando cedemos y nuestra pareja también cede, el fondo de la relación es fuerte, es la base de todo. Cuando estoy enojado, solo me alejo. Le digo, quiero que me deje solo. No es justo para mi esposa que lo haga. Sí, le gusta solo aislarse y se queda pensando o ve televisión como si nada pasara. Lo que claro me pone como loca. Cuando me enojo no le dirijo la palabra. Solo dejo de hablarle, no digo nada. Él me pregunta y digo, nada. Debemos aprender. Como ya dijo, es que debes entender. Ya sabes, crece, debes hablar las cosas y debes reconocer que, en realidad, el problema no es que te enojes, el problema es que algo te duele, estás frustrado, estás asustado, y tu ira es la forma de mostrarlo, así que debes hablar de todo lo que hay. Solo comunicarte y ser auténtico y real en la forma en que te comunicas con tu esposa, porque no va a funcionar de otra manera. Al principio era un rinoceronte. Santo Dios. Y sin duda él era un erizo. No se daba cuenta de que estaba enojada y de que yo estaba actuando como un rinoceronte y que yo dejaría escapar algunos insultos y decía, oh, ¿estás enojada? Lo que me hacía enojar aún más. Estaría furiosa en ese punto. Pero con los años, como dije, aprendimos a lidiar con el otro y ahora cuando dice te sientes, ¿estás enojada? Solo me río y se soluciona todo. Me resultó muy útil aprender estos términos al principio del matrimonio para trabajar en ello o para hacer, que no se volviera un gran problema con el tiempo. Sí. Él ha mejorado mucho en decir lo que piensa antes de que la tendencia al erizo aparezca y yo he mejorado en no ser rinoceronte. De hecho, retrocedo primero, antes de atacar y digo, un minuto, ¿en serio tengo que hacerlo? Porque a veces somos nosotros, ¿cierto? Es algo que pasa en nuestra cabeza y queremos atacar a alguien. Y a veces debo decirme, aguarda, él no necesita sufrir las consecuencias porque solo soy yo. Y sí me ha ayudado. Habrán descubierto ya que me inclino al extremo del rinoceronte. Y yo tengo más rasgos de erizo. Y ser atacado por el rinoceronte y sobrevivir fue la mejor preparación para el matrimonio que pude haber imaginado. Ser diferente está bien, solo hay que conocer nuestras tendencias y detectar la manera en que solemos expresar nuestra ira. De hecho, como veremos después, rinocerontes y erizos pueden solucionar desacuerdos constructivamente sin hacerse daño en el proceso. Queremos que vayan a la primera conversación de su diario, Rinocerontes y Erizos. Pregúntense, ¿cuál es mi mayor tendencia? Y en caso de no saberlo, querrán preguntar a su pareja, quien tendrá una mejor idea.
El segundo requisito para resolver los conflictos de manera efectiva es reconocer y aceptar nuestras diferencias. Algunas de estas diferencias se relacionan con nuestras personalidades y pueden causar tensión y posibles conflictos en nuestra relación. Una diferencia puede ser que uno es más cauto, tarda más en tomar decisiones, mientras el otro es más impulsivo, toma decisiones más rápido y fácil. Al revisar esta lista, reconocerán que cada uno está en algún punto de la línea entre los dos extremos. Puede que uno sea muy organizado y haga planes con antelación, mientras que el otro prefiere seguir la corriente y le gusta mantener las opciones abiertas en caso de tener una mejor alternativa o una mejor oferta. Otra diferencia entre ustedes puede ser que a uno le gusta ser líder, estar a cargo e iniciar el cambio, mientras que el otro prefiere apoyar. En realidad, le gusta ayudar a su pareja a lograr sus metas. Puede que uno sea más extrovertido y se renueve estando rodeado de otras personas, mientras que el otro sea más introvertido y renueve su energía pasando tiempo solo. Y una preferencia personal no es mejor o peor que la otra, solo es diferente. No podemos esperar que nuestra pareja sea como nosotros. Acción. No puedo decir no y él casi nunca dice sí. Soy espontáneo y me gustan las sorpresas de la vida, tal vez más que a ti. ¿Te gustan las sorpresas organizadas, cierto? Sí. Como, ¿a qué hora vas a sorprenderme? ¿Dónde vamos a estar y qué vamos a hacer? Sí, básicamente soy así. Soy la clase de individuo que hace un plan y como resultado de hacer ese plan, quiero seguir el plan. En su caso, creo, es mucho más libre. Así que en lugar de seguir el plan, de pronto tiene una gran idea y debo seguirla a veces. Y eso es inesperado. Yo hago las cosas antes y quiero que las cosas se hagan ayer. Y yo soy reflexivo y lento. Kate comienza a contar una historia y la cuenta con mucho sentimiento. Todo es sentimientos, pero nada es un hecho. Hemos discutido en el pasado y Dan dice no. Y luego corrige los hechos, pero en realidad no fue no. Fue que llegué a las 8 y no a las 5, y entonces son 4 personas, no 3 personas. Una gran diferencia. Y es lo que piensas, pero yo no. La emoción fue verdadera en el momento, y mientras tú cuentas una historia y no hay muchas emociones, yo siento que la historia está mal. No necesito todos los detalles, solo dame la idea de qué quieres que haga. Sí. Y yo solamente pensaré en cómo solucionar los obstáculos que haya. Yo funciono de la A a la Z. Él puede iniciar en la M y marcha bien. Mientras que estas diferencias entre nosotros pueden causar tensión, en realidad resultan positivas. Gracias a nuestras diferencias nos completamos y crecemos para ser grandes compañeros. Hay dos áreas donde nuestras diferentes personalidades han provocado grandes conflictos entre los dos, igual que entre muchas parejas: administrar el tiempo y administrar el dinero. Con la puntualidad somos muy diferentes, en particular cuando hablamos del tiempo que nos concedemos cuando vamos de viaje. Yo disfruto tomarme mi tiempo. Soy muy feliz en las estaciones o aeropuertos bebiendo un café con una revista y viendo a la gente. Me hace el viaje muy divertido. Mientras yo creo que es una completa pérdida de tiempo llegar antes de lo necesario cuando podría usar el tiempo más productivamente en casa. Así que encontramos un compromiso y tratamos de mediarlo. En cuanto al dinero, creo que nuestras actitudes tienen que ver con nuestras personalidades, aunque nuestros padres probablemente ayudaron a darles forma. En general, hay 3 cosas que podemos hacer con el dinero: ahorrarlo, gastarlo o donarlo. Yo diría que Nicky y yo siempre hemos acordado en cuánto, cuándo y a quién darle dinero. Pero con las otras opciones somos polos opuestos. Definitivamente me describo más como un ahorrador, mientras Sila es más gastadora. Ahora, no he dicho que ella sea compradora compulsiva, tampoco que disfrute comprando mucho más que yo. Lo que digo es que se le facilita gastar el dinero más que a mí. De hecho, mucho más. Y cuando nos casamos, casi siempre estábamos en números rojos a fin de mes. Gracias a la tendencia de Nicky a ahorrar, generalmente tenía dinero suficiente para las deudas. Pero cada mes yo terminaba sintiéndome culpable por gastar de más, y Nicky naturalmente se sentía molesto por ello. Y entonces pensábamos que yo era mejor con el dinero que Sila, y fue tras varios años de matrimonio y bastantes conflictos
que llegamos al límite y tuvimos una enorme discusión sobre dinero. Y cuando al fin nos calmamos, tuvimos una conversación y de pronto se me ocurrió que no soy mejor con el dinero que Sila. En un sentido, Sila es mejor que yo con el dinero. Es increíblemente generosa y buena para comprar lo necesario cada semana, así como comprar golosinas y sorpresas para la familia y obsequios para otras personas. Entonces fue en ese punto que descubrimos que somos buenos en cosas diferentes. Nikki es mejor administrando dinero y yo suelo ser mejor usando el dinero. Y es cuando concluimos que podíamos ayudarnos y que nuestras diferencias son complementarias y no una inevitable fuente de conflictos. Honestamente puedo decir que gracias a ello no guardo ningún resentimiento por la forma en que Sila gasta el dinero más fácil que yo. Ahora, aprecio las fortalezas de Sila identificamos cómo podemos ayudarnos. Y Sila seguro me ayuda a no ser tan apegado y ser más libre con el dinero. Y Nikki me enseñó a ser más administrada y llevar las cuentas. Saber que puedo hablar con él y pedirle ayuda significa que ya no tengo que sentirme culpable, ya sea que se relacione con dinero, viajes o alguna otra área de la vida. Habrá fortalezas y debilidades según nuestras preferencias. Pero reconociendo y aceptando estas diferencias, aprendemos a apreciar las fortalezas del otro y apoyarlo en sus debilidades. De esa manera, podemos trabajar juntos en equipo. Queremos que en su diario busquen la conversación reconociendo sus diferencias. Primero, marquen en las líneas en donde creen que están sus preferencias y las de su pareja. En los ejemplos verán, en el tema del dinero, Sila está más cerca de gastar y yo cerca de ahorrar. Cada uno pongan sus iniciales y la de su pareja en la línea entre los dos extremos. Luego, una vez hecho, intercambien sus diarios y comparen sus notas. Discutan cómo se complementan con al menos una de sus diferencias.
Para resolver conflictos eficazmente debemos aprender a manejar nuestra ira, reconocer y aceptar nuestras diferencias y buscar las soluciones juntos. Lidiamos con los conflictos de distintas formas. Cuando estamos presionados, fácilmente volvemos al comportamiento que aprendimos cuando éramos niños. Para algunas personas significa salir al ataque, como rinoceronte. Es cuando tratamos de forzar a nuestra pareja a hacer cosas a nuestro modo. Otras personas se rinden un poco como el erizo. Puede que teman al conflicto, pueden esconderse o huir o hacer lo que sea para evitar la confrontación. Hay otras personas que negocian y es cuando decimos, haré esto, sí, tú haces esto. Ahora, esto suena genial en teoría, pero en la práctica queremos decir, no voy a hacer mi parte porque no has hecho tu parte. Y nada de esto ayuda a resolver el problema. La mejor forma es buscar soluciones al problema juntos. Eso requiere hacer un cambio y ver que estamos en el mismo equipo, no en el contrario. Luego discutan el tema juntos y busquen una solución que funcione para los dos. Tenemos que encontrar esas soluciones. Me llamo Tolu Odugbemi, trabajo en la industria petrolera en Nigeria y el esposo de su prima era uno de mis colegas y nos llevábamos muy bien. Me dijo que la prima de su esposa sería perfecta para mí y entonces le dije, de acuerdo, bien, quiero su número, dame su número y la llamaré. Y lo que creí sería una conversación de 3 minutos resultó una conversación de casi 2 horas. Y un mes después yo le propuse matrimonio. Por Skype. Sí. Sin y conocerme. Y le dije, seguro. Justo después de casarnos tuvimos más conflictos, No eran grandes conflictos, pero ocurrían más seguido. Empezaban con una cosa que llevaba a otra y otra por una pobre respuesta de nuestra parte. A Tolu le gusta estar ocupado mientras hablamos y generalmente debo decir, de acuerdo, vamos a sentarnos juntos, porque no es una batalla, no eres tú contra mí, vamos a sentarnos juntos y hablar de esto que estamos enfrentando, porque cuando estás junto a alguien, es muy difícil sentir que peleas con él. Tenemos una conversación, navegaremos en esto juntos y encontraremos la salida y llegaremos a algo en que los dos ganemos. Ese proceso de resolver esos conflictos era lo esencial de tener una relación feliz. En lugar de barrer el problema bajo la alfombra, hacemos frente, pensamos una solución que funcione y que nos funcione a los dos. Cuando surgen los conflictos, debemos reconocer que es un mal momento para resolver los desacuerdos. En estos momentos hay que presionar un botón imaginario de pausa y esperar para hacerlo en un mejor momento. Un mal momento es cuando estamos frente a otras personas. Como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Otras veces necesitamos presionar el botón de pausa. Es cuando estamos por salir al trabajo o cuando regresamos del trabajo por las noches. Hay uno que es especialmente común y es tarde en la noche, cuando estamos muy cansados. Y ese era el caso para Nikki y para mí. Cuando éramos recién casados, resulta que nuestras peores discusiones eran siempre de noche. Tenemos amigos que se casaron 2 semanas antes que nosotros y recuerdo que nos dieron un gran consejo que ellos mismos aplicaron. Es la regla de las 10 en punto. Nos explicaron que si tenían una discusión y era de noche después de las 10, uno de los dos pondría la regla de las 10 en punto en marcha. Significa que debían presionar el botón de pausa aunque fuera complicado, y cualquier discusión relacionada con el tema que causó el desacuerdo sería pospuesta para otro momento. Tal vez la mañana siguiente o el fin de semana. Y hemos usado la regla de las 10 en punto muchas veces. Implica reconocer, no estamos progresando, estoy cansado y creo que puedo decir algo hiriente que lamentaré. Así que es mejor no decir nada y retomar esta conversación en un momento mejor. La regla de las 10 en punto requiere autodisciplina, pero la autodisciplina es un gran elemento para resolver los conflictos. Si eres rinoceronte como yo y de pronto pierdes el control, o si la discusión escala y llega a los gritos,
Presionar el botón de pausa en cualquier momento del día supondrá detenerse por 15 o 20 minutos para calmarse, o tal vez ir a otra habitación o afuera y respirar profundamente. Otro momento para presionar el botón de pausa es cuando un conflicto surge en el lugar equivocado. Tenemos amigos que vivían en un departamento muy pequeño de recién casados y solían discutir mucho. Y un día, por accidente, descubrieron que salir a caminar juntos a un parque cercano y estar lado a lado, en lugar de frente a frente, les ayudaba a discutir la causa del conflicto más racionalmente y en calma. Desde entonces decidieron que harían de su departamento una zona libre de conflicto al presionar el botón de pausa y salir a caminar si surgía un conflicto. Queremos hablar de 5 pasos prácticos para ayudarles a encontrar una solución juntos cuando hay un desacuerdo. El primer paso es identificar y centrarse en el tema que causa el conflicto. Constantemente las parejas nos dicen que las discusiones se alargan al punto de que no pueden recordar por qué discutían en primer lugar. Identificar y enfocarse en el origen es a menudo la parte más importante de evitar que los conflictos escalen. Es muy útil imaginar que estamos sentados en un sofá y nos encontramos a cada extremo con el problema en medio, separándonos, evitando que escuchemos o veamos nuestros puntos de vista. Lo que debemos hacer es enfocarnos en el problema que nos está separando, ponerlo frente a nosotros y sentarnos uno al lado del otro en el sofá sin nada en el medio. Y enfocarnos en el problema que ahora está frente a nosotros en lugar de atacarnos. Cuando lo hacemos, notamos que el problema se hace pequeño y más abordable. El segundo paso es hablar en primera persona. Recuerdo que la persona que nos casó nos dio un consejo muy útil. Dijo que en el matrimonio hay que evitar a toda costa 2 frases: tú siempre y tú nunca. Porque cuando usamos estas frases, atacamos y etiquetamos el carácter del otro. Una manera más productiva, en lugar de acusar a nuestra pareja con hiciste esto o hiciste aquello, es hablar en primera persona y hablar de nuestros sentimientos. Eso abre la vía para una discusión positiva. En lugar de nunca llegas a casa a la hora que dices, es mucho más útil decir me molesta cuando no llegas a casa a la hora que dices. Y en lugar de siempre dejas tu ropa regada en el piso, es mejor decir me disgusta el desorden en la habitación. Yo sé que cuando estoy molesta, en lugar de acusar y etiquetar a Nikki, si hablo sobre mis sentimientos, es más factible que encontremos una solución. El tercer paso es escuchar al otro. Antes de tratar de encontrar una solución, primero debemos tratar de entender las perspectivas del otro y asegurarnos de que escuchamos bien si sabemos que somos mejores con las palabras que nuestra pareja. Generalmente, cuando discutimos, nos gusta que nuestra pareja entienda nuestro punto de vista, pero no queremos entender el suyo. Así que una simple pero muy efectiva regla es esta: tomar turnos para hablar. Y cuando es nuestro turno de escuchar, no es buena idea pasar el tiempo pensando qué diremos después. El cuarto paso es pensar en posibles soluciones. Ahora, puede sonar irreal hacerlo en medio de una discusión, pero si seguimos los primeros 3 pasos, esto será posible. Intenten hablar juntos sobre diferentes posibilidades, y a veces ayuda a escribir las posibles soluciones. En particular si hace tiempo que el problema no se ha resuelto. El quinto y último paso para resolver un conflicto es elegir la mejor solución por ahora y revisarla después. Si la solución funciona, el problema dejará de causar conflictos. Si no funciona, podemos aplicar las otras soluciones que pensamos hasta encontrar la correcta. Es una actitud liberadora cuando ambos aceptamos que la solución que elegimos no necesariamente es correcta. Eso alivia la presión. Y habrá veces en que no podremos solucionar los problemas, y resultará útil hablar con alguien más. Puede ser un amigo, o si están comprometidos, la persona que los casará, o un consejero. Ahora, queremos que pasen a la siguiente conversación en su diario, titulada Aplicar los 5 pasos. Discutan las preguntas y asegúrense de hablar sobre si esos 5 pasos difieren de las maneras en que recuerdan que sus padres abordaban los conflictos o quien quiera que fuera su modelo de matrimonio cuando eran niños.
Me parece importante decir lo que siento porque lo hace más equitativo. No es fácil decir lo siento. Tal vez la próxima vez lo haga. No te he escuchado decir lo siento por nada. ¿He intentado decir lo siento por algo? Es difícil para mí decirlo, y cuando lo hago es porque en verdad lo siento. Es una trampa. No hay forma de que no suene que estoy a la defensiva por algo. Diré lo siento si es necesario. Él se enoja antes de decir que lo siente. Tengo que procesarlo, no es enojo. Creo que es simple decir que lo siento lleva el perdón, pero es un buen comienzo. Tienes que dejar que la otra persona sepa que la escuchas. Y si pasaste la línea, tienes que disculparte. Si no perdonas, no avanzas. Si sabes que hiciste algo que hirió a alguien, a la única persona en todo el universo que en serio te ama, por favor, di lo siento. Como dijimos al principio de esta sesión, es inevitable que haya desacuerdos en un matrimonio. Y también es inevitable que a veces nos hagamos daño, aunque generalmente no es deliberado y a menudo ignoramos que lo hicimos. Pero esa herida debe sanar para que el matrimonio florezca. Queremos hablar de un simple pero poderoso proceso para sanar heridas. Claro, hay distintos niveles de heridas y entre mayor sea la herida, mayor será el tiempo para sanarla y que podamos volver a confiar. Pero hemos visto este proceso sanar desde grandes heridas hasta muy pequeñas. Es un proceso muy simple, pero muy desafiante. Consta de 3 partes: hablar del daño, decir lo siento si es necesario, y perdonar. Pero primero que nada, hablar del daño. Cuando nos han herido debemos decirlo a nuestra pareja, en lugar de dejar que se quede en nosotros. Ahora, siendo recién casados, cuando me sentía molesta o herida, me aferraba a emociones negativas y era un problema para mí. Así que cuando me molestaba por algo que Nikki había dicho o hecho o ignorado, yo, en lugar de hablarlo, solo guardaba silencio y me aislaba. Si me preguntaba qué sucedía, respondía nada y dejaba que el resentimiento y la autocompasión se instalaran. Y estaba de mal humor y, a veces por mucho tiempo, 1 hora o 2, incluso 1 día o 2. Y obviamente no era agradable para Nikki, y tuvo un impacto muy negativo en nuestra relación. Gradualmente descubrí que tenía que cambiar de comportamiento. Aprendí a abrirme y decir a Nikki lo que me molestaba, en lugar de dejar que el resentimiento creciera. Y me pareció muy difícil. Creo que en parte porque no tuve ese modelo cuando crecí. Así que abrirme para mí fue soltar las emociones negativas, soltar resentimientos y mi orgullo, no recurrir a la autocompasión y confiar en que Nikki iba a escucharme. Cuando comencé a hacerlo, descubrí que hablar de los problemas con Nikki hacía todo mejor, no peor. Mientras que, aunque puedo saber si Sila está molesta, incluso si no sé por qué, tiendo a esconder mis sentimientos y Sila no tiene idea de que estoy molesto por algo que hizo o dijo. Como erizo, requiero de valor para decirle a Sila lo que pasa. El problema con aferrarse a las emociones negativas es que se quedan guardadas, sin resolver por horas, días, meses e incluso años, y eso arruina la intimidad. Unos grandes amigos nuestros, cuando eran recién casados, se preguntaban cada semana, ¿hay algo por lo que debas perdonarme? Para que las heridas no quedaran sin sanar. Entonces, la primera parte es hablar del daño. Y la segunda parte del proceso es aprender a decir lo siento. En el matrimonio debemos decirlo a menudo. Diane y yo llevamos años casados y hemos escrito libros sobre el matrimonio. Pero creo que a veces aún nos cuesta decir lo siento. Cuando nos casamos, alguien nos leyó un lindo versículo de la Biblia. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Alguien lo parafraseó, resuélvanlo antes de irse a la cama. Pero a veces nos vamos a la cama sin habernos disculpado y empujamos y jalamos las sábanas. Normalmente uno busca la reconciliación, pero tal vez intente tocar la pierna de Diane con mi pie. Diane quitará su pierna, pero aprendimos que con los años es importante decir lo siento. A veces cuando decimos lo siento, no lo decimos por todo. Estamos diciendo, cariño, me hago responsable en esto por lo que me corresponde. Yo siempre estoy asombrado por el poder de la frase lo siento.
A veces Dayan y yo conducimos 50 o 100 kilómetros en total silencio. Y luego uno de nosotros tiene el valor de decir, lo siento, cariño, no fue toda tu culpa. Vaya que eso libera la tensión y nos permite comenzar con la reconciliación. Y lo gracioso de las discusiones, si aprendes a resolverlas, si puedes decir lo siento en serio. Y es importante, creo, ser sincero. Y no solo una persona siempre diciendo lo siento. Si puedes hacerlo, no podrás recordar por qué discutieron y entonces perdonarás. Lo siento, creo que es una frase muy, muy poderosa en el matrimonio. La tercera parte del proceso es perdonar. Todo matrimonio necesita perdón en su núcleo. El perdón es la mayor fuerza sanadora en una relación, pero a veces es tan difícil perdonar. Perdonar significa enfrentar lo que nos hiere o molesta y luego tratar de no volverlo contra nuestra pareja. El perdón es una elección que tomamos a pesar de nuestros sentimientos. Es cierto que debí aprenderlo hace algunos años. Cuando decidí casarme, creí que nuestro amor mutuo automáticamente resolvería cualquier conflicto o cualquier daño entre los dos. No imaginaba que debíamos decir lo siento y perdonarnos. Nos amábamos. Sin embargo, aún recuerdo perfecto un día tras un año de casados cuando tuvimos una fuerte discusión por dinero. Y Nikki dijo algo que me hizo mucho daño. No sentí que entendiera mi punto de vista y me sentí acusada. Bien, era el viernes de un fin de semana que habíamos planeado por años y nos iríamos de viaje. Y no quería estropearlo, así que traté de fingir que todo estaba bien. Pero claro, no lo estaba. Me sentía más y más resentida y llena de autocompasión. Y fue en una de esas ocasiones cuando, cada vez que le preguntaba ¿qué te pasa?, ella decía nada. Hasta casi 24 horas después, cuando logró hablarme del problema. Y cuando entendí por qué estaba tan molesta por lo que dije, pude decirle lo siento por herirla así. Y creo que yo noté por primera vez que podía elegir, ya fuera perdonar a Nikki o seguir llena de resentimiento, y echar a perder nuestra relación. Y descubrí, entonces, que debía decirlo en voz alta, y eso me resultó muy difícil. Creo que dije, te perdono entre dientes. Pero lo sorprendente fue que cuando lo dije, me sentí muy diferente. El resentimiento se fue, y de pronto ya no sentía autocompasión. Esa fue la primera vez que conscientemente usamos este proceso, y ambos recordamos ese momento muy bien. La tensión entre nosotros se fue, y vimos de camino a casa que podíamos discutir el origen del problema de otra manera. Y yo aprendí no solo que tenía que ser más abierta con Nikki y decirle lo que sentía, en lugar de aferrarme a las emociones negativas, sino que pude elegir perdonarlo y no dejar que mi orgullo se interpusiera. Y ahora sé que es mejor hacerlo antes de que empeore. Así que, en resumen, perdonar no es fingir que el daño no importa, negarlo o guardarlo y esperar que desaparezca. Perdonar no es fácil, es duro perdonar, porque debemos abandonar nuestro sentido de la justicia y los que creemos nuestros derechos. Tenemos que abandonar la autocompasión y ayuda a reconocer que el perdón es algo que elegimos hacer, es un acto de voluntad, aunque pueda seguir la ira, el dolor y el resentimiento. Cuando nos hacen daño, el perdón debe ser un proceso. Tenemos que seguir perdonando cada vez que el dolor vuelve. A veces, todos los días. Y cuando lo hacemos, los recuerdos tendrán cada vez menos poder sobre nosotros. Mi nombre es Josiah. Y mi nombre es Heather. Nuestras familias acampaban cada verano en el mismo lugar y así fue como empezamos a salir. Y bueno, ya sabes, el resto es historia. Yo creo que el perdón es la base de una relación. Si tú no perdonas, solo traerá amargura, que ocupa mucho espacio en el corazón y mucho espacio en tu mente. Los primeros años de casados, Josiah fue a buscarme al aeropuerto y él lo único que me dijo fue que era adicto al porno. Era un camino de 2 horas y media. Y sabía que debía hablarle, así que nos quedamos en el auto y no había escape de esa conversación. Así que se lo confesé y claro que fue un viaje de perdón muy largo para ella que puede hablar de ello. Sentí lo sincero que era y lo avergonzado y cuánto
dolor y vergüenza cargaba, así que fue en ese momento que yo reconocí su dolor. Pero luego, obviamente, horas después, mi dolor y mi pena y esa violación a la confianza ocurrió. Así que quizá fue un año el que me tomó perdonarlo en verdad, porque es fácil aferrarse a las cosas que alguien ha hecho, incluso usarlo como para decir, tú me lo hiciste a mí. Así que ese viaje de perdón fue para olvidarlo y decir que esto no se trata de mí, es sobre lo que pasaba en el corazón de Josiah y que para mí perdonarlo lo liberó. Y me liberó a mí, fue una enorme libertad. Liberó espacio en mi cabeza y corazón. No es solo como que ya está, es siempre... Es un viaje y tú continuamente eliges y el hacerlo no es... Ya, terminé, ya pasó y me perdonó. Hay que seguir adelante y por los dos, a pesar de si es algo importante o algo insignificante. Te da más intimidad, porque tú compartes las cosas oscuras en tu corazón y las partes oscuras en tu vida y tus miedos. Y yo, sonará raro, tenemos más intimidad ahora y podemos ser más honestos uno con el otro, por eso. Definitivamente. El enfoque cristiano del perdón es que así como Dios nos ha perdonado, debemos perdonar al otro. Me resulta útil pensar en el perdón fluyendo hacia mi vida desde Dios y luego desde mi vida hasta los que me rodean, en especial la persona más cercana, que es Nikki. Hay muchas veces que ha sido duro y tengo que pedir ayuda a Dios para poder perdonar y dejar ir el resentimiento y el dolor. Con honestidad podemos decir que pasar por ese proceso juntos, decir lo siento uno al otro y perdonar uno al otro, crea un gran sentimiento de cercanía e intimidad. Y lo hemos experimentado muchas veces con los años. La siguiente conversación en su diario se titula Sanar las heridas. El fin es identificar cualquier herida entre ustedes que no esté resuelta. Les ayudará a entender cómo y por qué su pareja se siente herida, lo que es esencial en el proceso de sanación. Entendemos que esta es la conversación más difícil para muchas parejas, pero la más importante para algunos. Que haya heridas abiertas e ira guardada en una relación provocará pérdida de cercanía y conexión. Y puede que necesiten más tiempo durante la semana para abordar sus problemas. Si durante el proceso se estancan como pareja, por favor pidan ayuda.
Cuando sanamos las heridas que hicimos al otro, al hablar de ellas abiertamente, decimos lo siento y nos perdonamos cuando es necesario. Volvemos a nacer. Así podemos comenzar cada día con nada del pasado que cause resentimiento y el amor puede florecer entre nosotros. La siguiente conversación, tras esta sesión, es una oportunidad de usar los 5 pasos para resolver un área de conflicto. Pruébenlos y vean si encuentran una nueva solución para algo con lo que han estado lidiando. Terminaremos con otro pasaje de la Biblia que incluimos al final de sus diarios. Podrán elegirlo si planean su boda. Este es tal vez el más conocido. Es 1 Corintios, capítulo 13. Es una bella descripción del amor de Dios a nosotros y qué significa para nosotros amar al otro. Incluye una frase a la que Nicky y yo recurrimos a menudo. El amor no guarda rencor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Siempre protege, siempre confía, siempre espera. Es perseverante. El amor jamás se extingue. Quiero decir una oración para que experimenten ese flujo de perdón del que hablamos antes en su propia relación. Así que quédense donde están mientras oro. Gracias, Señor, por tu paciencia y tu generosidad para nosotros. Gracias por tu perdón. Oramos para que nos ayudes a perdonar a nuestra pareja mientras buscamos sanar las heridas que nos hemos infligido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía y esperamos verlos en la próxima sesión. Toma 5. Marca. Sí, lo siento. Debemos acabar. Vamos de nuevo. Me gusta el cuerpo de mi esposa. Y el clima para mañana es... Yo soy más... me voy a mi agujero y... ¿Mi agujero es correcto? ¡Ah, mi cueva! ¡Será cueva! Sí, adelante. ¿Listos? ¿Lo digo? Sí. Avaro. Sí. Ah, sí, le gusta. Es cierto. Espera y verás. No puede parar. ¿Quieres? No te doy. Bueno, sí. Dámela. No lo digas. Fue muy importante para mí que... ¿Qué? Lo siento. Fue grandioso. Fue grandioso.